Hola mis queridos amigos, esta noche traigo la segunda parte del video que habíamos quedado pendientes por ahí de la fuente, de ver qué dispositivos se encienden. Aquí tengo una serie de dispositivos para ver su encendido, su comportamiento y qué equipos se encienden con la fuente y cuáles no encienden normalmente con la fuente, y cómo podríamos hacer que enciendan estos dispositivos, conectarlos a la fuente o ver qué solución le podemos dar. Y vamos a continuación. Bueno, en esta ocasión tengo 1, 2, 3, 4, 5, unos 6 o 7 dispositivos. Tengo 7 dispositivos en este momento. Tengo aquí un Y3, un Lua L03. Vemos por acá. Tengo otro Y3 que por algo lo escogí. Este es un L23. Es una versión diferente. Y tengo por acá un Nokia 510. Tengo el S4, el cual le quité el circuito integrado. Este también lo vamos a analizar. Tengo por aquí un P7 que también vamos a analizar cómo, por ejemplo, en este modelo conectarlo. Tenemos aquí también un Avio 774 y tengo también una Sumia 35C. Entonces vamos a pasar a ver cómo conectar estos dispositivos. Normalmente vamos a pasar aquí a la vista plena. Normalmente todo dispositivo viene con su conector de la batería. Aquí vemos, esta es la batería de ese dispositivo. Entonces vemos que el extremo de acá sería el positivo y el último de acá de este sector sería el negativo. Entonces, pues normalmente nosotros tendemos a que simplemente cogemos la fuente de alimentación para poder examinar esos dispositivos, lo conectamos, positivo, negativo, y tendemos a que le damos power para ver si enciende. Ahí le estoy presionando el power. Ven en la fuente de alimentación que está teniendo un consumo de 109 miliamperes, pero el dispositivo no enciende, ¿sí? Y por eso traigo dos versiones del Y3, porque acá tengo otra versión de Y3, Huawei Y3, que también, si yo solamente conecto el positivo y el negativo, me va a generar el mismo comportamiento. Esto para que tengan ustedes en cuenta, casi mismo consumo, 109, exactamente el mismo consumo, 109 miliamperes al darle el botón de power. ¿Sí? Son dos versiones diferentes, este es L03 y este es L23. Ahora, para ir directo al grano, ¿cómo hacemos para encender este tipo de dispositivos en la fuente? Pues simplemente vamos a conectar, vamos a ver acá en la microscopio para que me entiendan un poco más. Vamos a conectar el positivo normal y el negativo lo conectamos junto a el que tenemos aquí enseguida con esta línea. Vamos a conectar estas dos con la tierra o con el negro. Vamos a conectar allí. Entonces, para que se den cuenta, estas dos las uno en una sola, y el positivo sí queda ahí solo, ahí conectado. Le damos power, vemos el consumo que me está generando, varía, y ahí vemos que el dispositivo enciende correctamente. Y es un caso particular porque tengo otro Y3, el cual vamos a ver su comportamiento. Ahí está encendiendo perfectamente. Vamos a ver el comportamiento si le hacemos el mismo truco para que encienda. Si uno me encendió de esa manera, el otro debería funcionar también, ¿cierto? Entonces simplemente conectamos aquí, vamos acá, los dos, el negativo y el que sigue, y el positivo, y vamos a ver. Bueno, aquí me hizo corto la propia backcover del teléfono. Vamos a darle power, comportamiento. Vemos que no enciende, si lo suelto se va
a tierra y no enciende. Intenta arrancar el dispositivo, pero no funciona. Vamos a ir, intenta, incluso aumenta el consumo porque está al inicio, recordemos que estaba en 109 y sube a 119, 120 miliamperes, pero el dispositivo no enciende, ¿sí? Y dirán muchos de ustedes, no, ese teléfono está dañado. Entonces la forma de descartarlo rápidamente, porque pues tendríamos que utilizar un cable especial que sería el que yo les comentaba, el rojo, verde, amarillo y negro. No lo tengo en el momento, o se me han embolatado por ahí. Entonces es utilizar una batería con buena carga. Vamos a utilizar una batería que esté cargada, o al menos que tenga un voltaje suficiente para que encienda. Bueno, ahí vemos que el dispositivo sí enciende correctamente. El dispositivo está en perfectas condiciones. Y de eso lo debemos que tener en cuenta para cuando nos llegue a nuestro laboratorio no tengamos inconvenientes de que nos pongamos a hacer cosas indebidas en los dispositivos. Muchas veces creemos que es software porque nosotros ya sabemos que la mayoría de los Huawei, estos Huawei molestan por software. Entonces no siempre es software, ¿sí? La forma de descartarlo, pues descártelo con otra batería en buen estado. Entonces de esta manera podríamos encender un dispositivo que creeríamos que podía ser por software o que el dispositivo realmente tenía una falla. Bueno, ahí tiene el 2%. Vamos a colocarle la batería original que está cargando. Yo la tengo por aquí cargando. A ver si sube el porcentaje, así porque está totalmente muerta. Vamos a darle power de nuevo. Vamos a ver si nos enciende. Vamos a ver el voltaje de la batería. Nosotros tenemos que tener en cuenta mucho a la hora de diagnosticar estos dispositivos el voltaje de la batería para no después cometer errores. No cometamos el error de comenzar a cargarle software. Por ejemplo, la batería, si lo ven, solamente tiene 3.2 voltios y está totalmente descargada. De esta manera, si nosotros o si yo conecto esta batería al dispositivo con un cable USB, voy a pasarlo aquí, el cable USB a donde está la fuente para que ustedes analicen el consumo que me genera. Bueno, ahí tenemos un voltaje adecuado para el cable USB, 5.1, 5.2 voltios sería un voltaje adecuado. Lo conecto a la fuente, está cargando, incluso no me va a mostrar nada en la pantalla, pero vemos que por detrás donde va la cámara se ilumina. ¿Sí? Entonces muchas veces vamos a creer que estos dispositivos están fallando por software porque solamente o algunos dispositivos traen el LED de notificación acá, solo prende el bombillo rojo, prende el bombillo blanco, no hay imagen y simplemente es porque la batería está extremadamente descargada, ¿sí? Si pudimos ver, el teléfono encendió correctamente con la batería de este dispositivo. Entonces por ese lado no vamos a echarle la culpa al dispositivo. El dispositivo está bien, simplemente es que la batería está muy descargada. Entonces ahí tendríamos que dejarlo un buen rato que cargue. Vamos a pasar mientras tanto que carga este dispositivo. Voy a ponerlo en otro. Voy a ponerlo en otro que cargue, ¿sí? En otro puerto. Mientras que seguimos analizando otros dispositivos. Otros dispositivos que nos van a llegar a nuestro laboratorio, que van a ser muy sencillos de analizar, de poder diagnosticar. Por ejemplo, los Nokia. Aquí tengo un Nokia 510.2. Este que vemos aquí, ¿sí? 510.2. Estos dispositivos traen una conexión acá en la parte inferior, pues que ese es el conector de la batería, ¿sí? Aquí va la batería puesta de esta manera, pero en este caso el positivo y el negativo están juntos. Está el positivo aquí y el negativo aquí al lado. Y acá pues normalmente iría la línea ID de la batería, pero en este caso parece que no tiene función porque normalmente hay una batería que indica ahí de identificación y no tiene ninguna nomenclatura allí.
Ahora, estos dispositivos, ¿cómo los vamos a conectar? Simplemente pues entre el positivo y el negativo. Muchas veces vamos a creer que el teléfono está en corto porque tiene esta carcasa metálica aquí al fondo. Entonces debemos que tener cuidado si quieren solamente es por protección, para proteger nuestras fuentes. Vamos a utilizar un pedacito de cinta Kapton. Vamos a cortar un pedacito de cinta Kapton acá y vamos a colocarla en la parte inferior donde va la batería, allí. Esto con el fin de que cuando yo conecte la fuente y si me hace contacto con la parte metálica no vaya a ser corto, porque queda aislado con la cinta Kapton. Entonces ya aquí perfectamente vamos a encender el teléfono. Ahí vemos el consumo que generó. Muchas veces se tarda un poquito en dar imagen, pero da imagen correctamente. Entonces de esta manera nosotros podemos darle solución a un dispositivo. La idea de conectar un teléfono a la fuente, ¿para qué es? Para nosotros analizar, por ejemplo, que un teléfono se descargue más de lo habitual. Que un teléfono arranca o se apaga de repente. Entonces la fuente nos sirve para determinar qué es lo que está sucediendo en el teléfono, qué problemas puede estar generando para que un teléfono se apague. Muchas veces nos aparece, tenemos este tipo de teléfonos que por ejemplo entramos a la cámara y se apaga el dispositivo. Entonces la fuente nos va a servir para analizar estos consumos, así sean extremadamente altos. Por ejemplo, hoy tenemos un consumo de 500 miliamperes. En algunos dispositivos va a elevarse a 1 ampere, 1.2 ampere, dependiendo del dispositivo. Y entre más alta gama el teléfono, mucho más alto el consumo, ¿sí? Por fracciones de segundo. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces nos llegan dispositivos a nuestros laboratorios y que se nos apagan de repente, o que solamente tocamos el táctil y se apagan. Tiende a ser problemas de consumos altos, los cuales genera una desconexión momentánea de la batería, ¿sí? Incluso a mí me han llegado estos dispositivos aquí que no los puede uno ni mirar porque se apagan con nada. Entonces tiende a ser algo muy sencillo aquí en el conector de la batería. Vamos a pasar aquí el microscopio más grande para que ustedes puedan analizar. Entonces lo que va a suceder es que estos conectores, ¿sí? De tanto insertar y sacar la batería, se van anchando y van a dejar de tener conexión con el puerto de la batería acá. Con este sector, con estas laminitas, van a tener una desconexión ahí. Incluso va a generar un desgaste y una sulfatación. Y esa sulfatación va a generar una pequeña resistencia que cuando el teléfono intente consumir, va a hacer que el teléfono se apague porque va a generar una pequeña resistencia ahí y una caída de tensión y de consumo de corriente. No va a haber la corriente necesaria para que el dispositivo encienda. Entonces, por ese lado nosotros tenemos que tener en cuenta, así como pasa con este tipo de teléfonos, que incluso estas laminitas se van anchando y ya no van a tener conexión correctamente, sucede con estos dispositivos que vienen con este tipo de baterías acá, con las láminas laterales, aquí, acá, se van sulfatando, esto se va sulfatando y dejan de tener conexión con el teléfono. Entonces muchas veces nos llegan dispositivos que no encienden y nosotros medimos las baterías y están en perfectas condiciones, tienen el voltaje requerido, pero nosotros no tenemos en cuenta que muchas veces esto se sulfata. Incluso el conector de aquí, el puerto de la batería, también se sulfata, de estos de acá, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Raspar suavemente acá y raspar suavemente acá, limpiarlo con thinner o alcohol para evitar que se siga sulfatando y genere una falla en el teléfono, en el encendido, o que se apague de repente. ¿Esto por qué sucede? Por tanto quitar la batería y ponerla, quitarla, muchas veces se dañan los puertos y los clientes tienden a conseguir cargadores universales para poder cargar estas baterías, y eso genera un daño en la batería. Entonces
es recomendable para ellos decirles pues que en caso de que el puerto se le dañe, traten y procuren de mandarla a reparar para no estar quitando y poniendo la batería y que se siga dañando. Entonces, de esa manera, así le podríamos dar solución a estos dispositivos, los cuales tienden a generar esas fallas. Ahora, tengo por aquí el S4 que hace unas noches estuve sacando el Transceiver, que vemos acá el modem. Ahí vemos este dispositivo. Quería comentar algo, ¿sí? Que muchos quizás tengan la duda, porque algunos dispositivos con ciertos circuitos se encienden y otros no. Vamos a ver aquí en el microscopio, pantalla completa. Entonces, este dispositivo sin el Transceiver, ahí vemos que se le hizo la limpieza, falta que me llegue el stencil para hacerle la reparación completa. Y por ejemplo este trae el MTK MT6166V. Este dispositivo es un 792. Sin ese Transceiver, sin este circuito integrado, el dispositivo nunca va a encender, ¿sí? Si lo quitamos, nunca nos va a encender el dispositivo. Entonces muchas veces pasa de que nos llegan dispositivos apagados, pues nosotros tenemos que ir analizando desde el PMIC, procesador, memoria, incluso el Transceiver también, este que vemos acá. ¿Para qué sirve? Para controlar la enviada y la recepción de información a través de la señal móvil. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer aquí la prueba de encendido con este S4. A ver si es verdad lo que yo estoy diciendo. Si este dispositivo sin el Transceiver enciende o no enciende. Vamos a ver acá. Pasar aquí. Vamos a ver si nos enciende o no nos enciende. Vamos a ver. Entonces simplemente vamos a colocar aquí la placa. Conectamos algunos periféricos. Conectamos por aquí. Listo. Ahora simplemente conectamos entre el positivo y negativo. En este caso, positivo sería este de acá. Y el negativo sería el tercero, sería este. Entonces simplemente lo conectamos allí. Esto no requerimos aquí de conectar ninguna línea ID ni nada, porque este va a encender perfectamente. ¿Listo? Entonces ahí lo conectamos, le damos power y vamos a ver si nos enciende el dispositivo. Está generando un consumo de encendido 800 y ahí vemos el dispositivo encendiendo perfectamente. Entonces no siempre vamos a tener problemas para encender los dispositivos, simplemente que requerimos incluso de una muy buena fuente y de unos cables en excelentes condiciones, porque muchas veces me ha pasado y me pasaba con anterioridad de que me llegaban dispositivos alta gama, los iba a conectar, los conectaba y toda la cuestión y los iba a encender y no me encendían, o me llegaban al logo y se me apagaban. Porque, por ejemplo, ahí vemos que me está generando un consumo de 1.2 y me llegó hasta un pico 1.4 amperes, ¿sí? Y si tenemos un cable en defectuoso, va a generar una caída de corriente. Por ejemplo, ahí vemos que se reinició y es debido al consumo tan alto que me está generando. Entonces, creo que es mejor tratar de hacer unos buenos cables. No los compren, usted mismo lo pueden hacer. Adaptarse a la fuente, en este caso lo tengo adaptado con un cable USB. Cables tienden a tener cables gruesos para que generen una buena transferencia de corriente y evitar que, por ejemplo, me pase como me pasó en este momento. Entonces, ya para poder controlar esa caída de corriente, como vemos allí, vemos que me está cayendo el voltaje en la fuente, pero en la fuente realmente tengo 4.2 voltios. Simplemente elevo un poquito el voltaje para soportar un poquito más ahí. Incluso me llegan a picos de 1.6 amperes y vemos que el teléfono se reinicia, pero esto es por falta de corriente. Entonces, para que tengan en cuenta eso también, muchachos, que muchas veces no es que el teléfono no encienda con la fuente, sino que es por falta de corriente. Entonces, procuren tener fuentes de 3 amperes mínimo, porque si ya vamos a tener fuentes de 2 amperes o de 1 ampere, muchas veces vamos a tener problemas con dispositivos
que generan consumos muy altos y no nos van a encender. ¿Listo? Entonces proseguimos con el siguiente dispositivo, que es un P7, el cual nos vamos a ver obligados a hacer ciertas condiciones para poderlo encender. ¿Por qué? Porque este no es como los otros teléfonos que traen su conector de batería allí, que lo podemos enganchar fácilmente, sino que viene acá. Vamos a ver, ahí vemos el conector de la batería. Vamos a pasar aquí al microscopio. Y vamos a percatarnos una cosa, muchas veces vamos a tener inconvenientes por esto mismo, porque vean, el conector, esta es la batería aquí, va a conectar a la batería y vamos a tener inconvenientes porque no siempre vamos a tener estos tipos de conectores en ningún cable. Entonces, tenemos una de dos, o conseguirnos una batería dañada y sacarle el conector, soldarle un par de cables y conectarlo, o la otra sería poner una pinza a tierra y soldar un cablecito, por ejemplo acá, o en la línea positiva donde vaya, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el lado positivo es acá y el negativo es este lado. Entonces tendríamos que soldar un cable donde tenga que ver, vamos a ir a analizar acá dónde está el positivo. Vamos en escala de continuidad para seguir rastrear la línea. Según esta línea positiva, según esta es la línea positiva. Entonces tenemos una de dos: pegarnos de este capacitor chiquitico, de este diodo o de este capacitor, o de estos. Entonces podríamos soltar un cablecito aquí y conectarlo a la fuente, ¿sí? Entonces simplemente nosotros cogemos o un pedazo de estaño, vamos a coger por ejemplo un pedacito de estaño, vamos a hacer la prueba allí, a ver cómo haría yo, y a ver si por ejemplo este dispositivo no se enciende. Entonces yo tiendo a soldar un cablecito allí. Listo. Ahí, con mucho cuidadito vamos a conectar la fuente. Vamos a conectar ahí la fuente suavemente, sin hacer tanta fuerza, porque como no queda muy bien soldado, entonces tiende a caerse. Entonces vamos a ver si le hago otro truco acá. Incluso podemos coger un cable más gruesito, pero como no tengo por aquí a mano, entonces muchas veces no nos vamos a quedar pensando que vamos a soldar allí ni nada, simplemente vamos a actuar. Aquí voy a coger este pedacito de alambre de estaño. Ahí lo soldé por ese lado. Entonces simplemente cojo el positivo, lo conecto aquí directamente, y el negativo lo puedo agarrar de cualquier parte del dispositivo. Le doy power, vamos a ver si me enciende. Por ejemplo ahí se nos cae, entonces tenemos que soldarlo bien, porque si no vamos a perder nuestro tiempo allí tratando de encender un dispositivo y nunca va a encender porque no soldamos bien el cable. Entonces podríamos conseguir ese tipo de conector en baterías dañadas para poder encender estos dispositivos. Vamos a ver si no se enciende. Sí, es que no me recuerdo si este dispositivo está encendiendo o no. Bueno, ahí sí intentó encender. Ahí vemos que él intenta arrancar. Creo que es el botón que me está fallando.
ahí vemos, está encendiendo perfectamente el dispositivo. Lo que pasa es que no tengo, por ejemplo, acá en este sector donde agarrarlo. Vamos a agarrarlo por aquí a ver. A darle atrás power. El botón que me está fallando. Bueno, hay muchas veces pasa que intenta encender, pero le soltamos el botón muy deprisa, entonces no enciende. Pero ahí vemos el teléfono encendiendo perfectamente con ese tipo de conexión que le hice. Entonces pasamos aquí a la pantalla completa. Muchas veces nos va a pasar de que el teléfono sí enciende, pero que se reinicia o se queda en el logo. Entonces tenemos que tener en cuenta todos esos detalles. Ahí vemos el dispositivo encendiendo, vemos que así da imagen, ¿sí? Ahí vemos, muchas veces se nos va a apagar el dispositivo, pero eso va a depender del dispositivo. En este caso, pues es un Huawei, eso depende es de la línea ID, de la línea de comunicación y de identificación de la batería, ¿sí? Que ya tiene que ver con algún componente de estos, una línea de estas. Entonces ya tendríamos que analizar. En este caso, nosotros tendemos a utilizar la fuente más que todo para determinar cortos, ver comportamientos, pero en estos dispositivos, por ejemplo, uno podría determinarlo si conectamos la batería y se nos calienta un sector más de lo normal, entonces la batería nos podría ayudar en ese sentido. ¿Listo, muchachos? Ya con este dispositivo podríamos ver perfectamente cómo conectar un cable de alimentación. Por ejemplo, los J5 Prime vienen con un sistema similar. Los J7 no vienen más o menos similar a los al S4, vienen de conector frontal. Por ejemplo, el Avio 774 es similar. Vamos a ver cómo enciende este dispositivo con la fuente. No todos van a encender, otros sí. Entonces por aquí tengo las líneas, aquí está positivo, aquí negativo, entonces conectamos allí, muchas veces nos va a dificultar por la forma de conector también, entonces tenemos que tener mucha paciencia a la hora de hacer las conexiones. Entonces en este caso conectamos aquí, le doy power, ahí está encendiendo, vemos en la fuente, y por ejemplo ahí se fue, es porque se desconectó. Entonces simplemente voy a conectarlo de nuevo acá, doy power y ahí vemos el teléfono funcionando perfectamente. ¿Listo? Entonces, muchachos, no se maten la cabeza pensando, profe, que no puedo conectar la fuente al celular y no puedo saber si el teléfono está en perfectas condiciones o no. Eso simplemente la fuente la vamos a utilizar más que todo para determinar cortos, consumos extraños y todas esas cuestiones. Pero podríamos determinar esas cosas con la propia batería o engañando los circuitos, enviándole mala información indicando que la batería está conectada. Pues muchas veces vamos a conectar la línea negra entre la línea ID y tierra. ¿Listo? Entonces aquí vemos el encendido de este dispositivo, creo que está por software, entonces muchas veces se nos va a quedar ahí en el logo esperando y ya vemos el comportamiento que está generando. Y por último, tengo un caso muy particular aquí con una Sumi A35C con este pequeñito, está todo vuelto a nada. Vamos a conectarlo a la fuente y vamos a determinar un consumo. Vamos a analizarlo, a ver qué es lo que puede estar pasando. Entonces, ahí lo conecto el positivo negativo, le doy power, sostengo el power y se queda estático en 63 mA, lo suelto y se sostiene en ese consumo, ahí lo solté. Y como ven, enciende perfectamente. Me ha pasado muchas veces con este dispositivo de que se quedan fijos en eso de consumo de 63 mA y se caen, ¿sí? Vemos que ahí me ingresó
a Factory Modem. ¿A qué se debe esto? Pues esto se debe a que puede tener un problema en el botón de volumen arriba, ¿sí? Y por eso se demoró en pasar de 63 mA, ¿sí? A mí me llegó la vez pasada un equipo similar a este que tenía un corto en la línea de subvolumen, pero procedía desde el procesador. Me tocó que cambiarle el procesador, pero el cliente no estaba de acuerdo, entonces de todas maneras le negoció otro dispositivo y yo siempre hice el procedimiento porque me gusta entrenar y aprender un poco más día tras día. Entonces era un corto en la línea de procesador que tenía que ver con la línea de volumen arriba. Entonces muchas veces nos van a llegar dispositivos o que entran al modo recovery solos y se debe simplemente a cortos en las líneas, pueden ser en los botones. Simplemente es fácil descartarlo, sería levantar, desconectar el flex de los botones, encenderlo manualmente con unas pinzas y ver su comportamiento. Si el teléfono sigue generando el mismo comportamiento, entonces definitivamente es el procesador o la línea de procesador que está en corto. ¿Listo, muchachos? Entonces espero que este video les haya servido de algo, les haya aclarado algunas dudas. Si tienen más dudas que hacerme, me la dejan en la caja de comentarios. Si les gustó, regálenme un pulgar arriba, compartan mis videos y sigue disfrutando con Electrónica Santi. Electrónica Santi, técnico profesional.